Empezamos porque hoy día tenemos varios temas interesantes. Eh, Ya, mi amor. Ay, vamos a, vamos a orar y vamos a empezar el estudio. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, saber que en ella nos alimentas, nos bendices, nos edificas. Te rogamos en el nombre de Jesús que dirijas este estudio, Señor. Gracias en tu nombre. Amén. 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 Muy bien. La semana pasada nos quedamos, terminamos con el tema de Adán y Eva como personas. Hoy día, si tenemos el tiempo, vamos a hacer un estudio de la caída del hombre y ojalá tengamos tiempo porque he preparado un material sobre el huerto de Edén, para que ustedes más o menos tengan información de dónde quedaba y si pueden ir a visitarlo. Entonces, vamos a hablar de eso también. Vamos a empezar leyendo nuestro texto base para el estudio de hoy, que está en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, mi vida, por favor, léelo, versículos 1 al 5. Ya. Disculpen la voz, ¿ah? Cuando te sientes a comer, ay, perdón, Génesis, ¿por qué me salió Proverbios? Espérense, 3, ya, Génesis 1. No, esto está rebelde. ¿Ah? Es 1. Me está saliendo Proverbios 23 cuando estoy marcando Génesis 1. A ver, ¿Tienes Biblia Sandra. física? Sí, un segundo. Ay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya, 12, acá estoy. 13, Es que es muy... 14. Ya, acá estoy. Génesis 3. Génesis 3. Ay, Señor, Señor. 2, 3. Ya, del 1 al 5. Desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Este pasaje, estos 5 versículos, tienen muchísima enseñanza, muchísima Mm. información. Solamente para aclararles, eh, leamos el versículo 1, dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer contestó, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Ella se está refiriendo a la enseñanza, a la orden que Dios le dio primeramente a Adán y que se supone que Adán debía haber retransmitido a su esposa, hablando acerca del árbol del conocimiento del bien y del mal. Solamente para aclarar, probablemente ustedes ya lo saben, pero yo por muchos años estaba convencido de que era el árbol del conocimiento, el árbol del bien y el árbol del mal.
O sea, yo durante muchos años pensé que eran tres cosas: el conocimiento, el árbol, el bien y el mal. Y entonces yo me decía, ¿por qué es malo tener conocimiento? Pero no es así. El texto bíblico dice que es el árbol del conocimiento del bien y del conocimiento conocimiento del del mal, ¿no es cierto? La coma es importante. Entonces, mal. no es que había un fruto con poderes milagrosos. Otra enseñanza equivocada que hemos tenido nosotros justamente ahora que estábamos hablando de la Iglesia Católica es que el árbol prohibido era la manzana. Esto tampoco es cierto. La Biblia no menciona que fuera una manzana. Simplemente dice el término fruto. ¿De dónde salió lo de la manzana? Salió de Babilonia. Babilonia utilizaba la manzana como un símbolo sexual. Entonces, morder la manzana significaba morder lo prohibido. Y para muchos, durante muchos años, la Iglesia Católica enseñó que el pecado de Adán fue tener relaciones con Eva. Entonces, hace muchos años la Iglesia Católica enseñaba eso, que el pecado fue que tuvieron relaciones y que el sexo entró a formar parte de la vida de ellos y por eso simbolizaban el fruto con una manzana. Y cuando ustedes ven en muchísimas películas, se utiliza esa imagen, la imagen de morder la manzana como un símbolo de tentación, ¿no? Pero eso no es verdad, porque ellos van a tener a sus hijos después de salir del paraíso. No los tuvieron cuando estaban en el paraíso. Entonces, el árbol de la ciencia el árbol del conocimiento o el árbol de la ciencia del bien y el árbol de la ciencia del mal. Ahora, repito, no es que existía un fruto milagroso, ¿ya? No se trataba de un fruto milagroso que les iba a dar a ellos ciertos poderes sobrenaturales. Lo único que Dios estaba poniendo en prueba era su libre albedrío. Nosotros debemos ejercer libre albedrío, voluntariamente, conscientemente, y no comer de este árbol. Esto es importantísimo porque se van a encontrar con corrientes teológicas que nos quieren hacer creer que el hombre es un títere de Dios. La corriente calvinista extrema dice que Dios es tan soberano que todo lo que nosotros hagamos está determinado por Él ya de antemano con su soberanía y que no podemos escapar de su soberanía. Hay una prédica que hice en la iglesia basada en uno de los salmos donde les cuento la historia de Edipo Rey, ¿no? En la historia de Edipo Rey, que cuando el padre y la madre, reyes, van a tener un hijo y una bruja les dice que su hijo lo va a matar, ¿no? Y entonces la mujer sale embarazada, no, el hombre no quería tener relaciones con su esposa para que no saliese embarazada. Pero una noche de borrachera, él se acuesta con la reina y la reina sale embarazada y lo que nace es un varón, Edipo. Entonces, siguiendo la enseñanza de la bruja, por el temor que tenía la bruja, entonces mandan que lleven al niño y lo abandonen en el bosque. Algunos dicen que tenían que matarlo, pero los soldados no se atrevieron a hacerlo. Otros dicen que simplemente tenían que llevarlo y abandonarlo en el bosque. Lo abandonan y bueno, unos leñadores lo descubren y se lo llevan y lo entregan al rey de otra comarca.
Este rey lo cría como si fuera su hijo y le da todo el cariño, todo el amor que él necesitaba. Y un día se encuentra Edipo con una bruja que le dice que su historia está marcada porque él va a matar a su padre, a su propio padre. Él amaba tanto a sus padres postizos, que no sabía que eran postizos, no sabían que él era adoptado, digamos, ¿no? Que entonces, para no correr el riesgo de matar al padre que lo había criado, se va, abandona la comarca. Cuando llegan a un cruce en un puente, él viene como hijo de un rey, viene cabalgando y por el otro lado del puente viene una carroza de alguien, un carromato de alguien, y se cruzan en el puente. Entonces alguien tiene que retroceder. Y como Edipo venía siendo príncipe de una comarca, le dice al sirviente, le dice que él no va a retroceder, que retroceda el otro. Y el otro era su padre, era su propio padre. Entonces se arma ahí el problema. Al final, Edipo, sin querer, sin saber, mata al sirviente y mata a su padre. Entonces, viaja, va de regreso a la comarca, llega a la comarca sin saber que había matado su propio padre, que era el rey, y se encuentra con su madre. Y le avisan que el rey ha desaparecido. Entonces él no sabe que están hablando de este rey, no del padre que él había matado. Y él termina casándose con su propia madre. Con el tiempo él se dedica a buscar al asesino de su propio padre y ahí es cuando él descubre la historia. Descubre la historia que él había matado a su propio padre y que se había acostado con su madre. La madre, cuando se entera, se mata. Y entonces la historia de Edipo Rey es una historia donde nos quieren hacer creer que todo está determinado, que no hay nada que no podemos cambiar en el destino. Pero cuando leemos este pasaje, cuando Dios les pone a Adán y Eva ese árbol, es porque ellos tenían que escoger. No es posible creer que Dios les pone el árbol a propósito para que caigan. Eso no va con la naturaleza divina, no encaja con la naturaleza divina. No podemos creer que Dios haya creado al hombre para que caiga. Eso no es compatible con un Dios que es amor, un Dios que es verdad, un Dios que es integridad, ¿no? Un Dios que es fiel, no encaja. Entonces, cuando entendemos que el hombre tiene que ejercer su libre albedrío, tiene que ejercer su libre albedrío, entonces esto nos enseña, la primera enseñanza es que todos nosotros somos responsables de tomar decisiones. No estamos hablando de que podamos ganarnos el cielo con nuestro esfuerzo, ¿no? No, estamos hablando de que nosotros somos responsables delante de Dios por las decisiones que tomamos. Por eso, cuando se encuentren ustedes con calvinistas extremos, van a chocar en doctrina, porque los calvinistas extremos dicen, bueno, me voy a emborrachar. Si Dios lo ha determinado, me voy a emborrachar. Y si no, entonces lo va a impedir. Y le echan a la culpa a Dios de todas sus maldades, ¿no? Eso es lo que hace el calvinista extremo. Entonces, la primera enseñanza que sacamos de este texto que acabamos de leer, punto uno, es que el libre albedrío es una realidad. Nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Nadie puede esconderse detrás de esa frase que dice,
bueno, es que todos somos pecadores, pues, y todos tenemos que pecar. Porque si alguien tiene que pecar, entonces no es hijo de Dios. Porque si fuese hijo de Dios, habría sido liberado por la sangre de Cristo. Cristo nos liberó de la esclavitud al pecado. Cuando una persona dice, yo me siento obligado a pecar, me está diciendo que él sigue siendo esclavo del pecado, por lo tanto Cristo no lo ha salvado. Pero si Cristo lo ha salvado, él está libre de la esclavitud al pecado, entonces son sus decisiones, él puede decir no al pecado. No lo decimos porque el pecado gusta. Si el pecado no gustara, nadie pecaría, ¿no? Si el pecado no gustara, nadie pecaría. Pero pecamos porque queremos pecar, porque voluntariamente escogemos pecar. Pero ya no estamos obligados. Punto uno. La segunda enseñanza que encontramos en este pasaje es que Dios se reserva el derecho de determinar lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? O sea, Dios le dice, del árbol del conocimiento del bien y del conocimiento del mal, no comerás, porque el día que él comieres morirás. Ese conocimiento del bien y el conocimiento del mal, ¿quién lo puede determinar? Tiene que ser una persona absolutamente justa y absolutamente imparcial, ¿no es cierto? ¿Puede el hombre determinar lo que es bueno y lo que es malo? Claro que no. Obviamente no. Porque quien pone las reglas no puede ser alguien subjetivo, sino objetivo. Las reglas no se rompen de acuerdo a los jugadores. ¿Alguna vez les ha tocado a ustedes jugar con alguien que es tramposo? Entonces te toca jugar y en medio del juego te dicen, no, 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 así no es. No es que. No, no, es que la regla es otra. Y tú dices, no puedes cambiar las reglas ahora, pues. Las reglas se dan de antemano. Tú no puedes cambiar las reglas en medio del juego. El ser humano tiene la costumbre de acomodar las leyes a su antojo para sentirse bien. El ser humano determina lo que es bueno según su conveniencia. Entonces, cuando nosotros vamos, por ejemplo, vamos, no sé, vamos a un supermercado, ¿no? O vamos a una tienda y vamos a comprar algo. Y entonces nos damos cuenta de que hay un error en la etiqueta y han puesto un precio menor. Y entonces lo tomamos y decimos, no es mi culpa, es culpa de los otros que han puesto el precio menos. Pero si vemos lo mismo y que es otra persona la que se beneficia, entonces lo acusamos. No, que no puedes, pues, ¿por qué? Porque se han equivocado, pero no puedes aprovecharte. El hombre cambia las reglas según su antojo, según su conveniencia, ¿no? Eh, Hay cosas que nosotros decimos, bueno, para mí no está mal hacer esto, pero cuando otro lo hace, sí está mal. Entonces, el hombre no puede poner, no puede determinar lo que es bueno y lo que es malo, porque las reglas no las puede poner el propio jugador, ¿no? En segundo lugar, el que pone las reglas no puede ser alguien variable, no puede ser alguien que cambie, ¿no? Nosotros los seres humanos cambiamos como el camaleón, cuando nos interesa cambiamos. Y quien ponga las reglas tiene que ser alguien absoluto, que no cambie. Y tercero, el que ponga las reglas, lo que determina lo que es bueno y lo que es malo, no puede ser un sujeto que está sometido a sus propias pasiones. Ira, venganza, rencor, soberbia, codicia, ¿no? Envidia. Entonces, por esas tres razones que les acabo de dar, porque tiene que ser alguien objetivo,
porque no puede ser alguien variable y porque no puede ser alguien sujeto a pasiones, el hombre no puede determinar lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, por eso Dios les dijo, no lo intenten, no traten de colocarse como Dios, porque recuerden lo que el diablo le va a decir. El diablo le va a decir, el día que, que coman de este árbol, serán como Dios, le dice. Serán como Dios. O sea, les estaba diciendo que al momento de determinar lo que es bueno y lo que es malo, ellos podían asumir la posición de Dios. Y eso fue lo que engañó y sedujo a la mujer. El ser como Dios. Dios, porque Dios sí puede determinar lo que es bueno y sí puede determinar lo que es malo. Entonces, lo que le estaba diciendo Dios a los hombres al prohibirles comer del fruto de ese árbol es que Él se reservaba el derecho de determinar lo que es bueno y lo que es malo. Y para nosotros, ¿cómo sabemos lo que es bueno y lo que es malo? Por medio de su palabra, pues. Para eso nos ha dejado su palabra, para determinar lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, lo que dice su palabra es bueno y lo que dice su palabra en contra es malo. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar la palabra, escuchar la palabra, meditar en la palabra, memorizar la palabra, compartir la palabra, empaparme de la palabra. De esa manera, la palabra me va a enseñar lo que es bueno y lo que es malo, tanto para mi vida como para la vida de mi familia, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Ah, obviamente, las serpientes no hablan, ¿no? Es obvio que Satanás se puede disfrazar de lo que le dé la gana, ¿no? Se puede disfrazar de ángel de luz, se puede disfrazar de serpiente, se puede disfrazar de cualquier cosa. Hoy en día tenemos muchísimas serpientes que se han soltado en el mundo al interior de las propias iglesias. Vamos a leer 2 Corintios 11, versículos 13 al 15, Carlito Guerrero. Segunda de Corintios 11, versículos 13 al 15. Ok, 13 al 15. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Muy bien. Este pasaje nos habla de falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Satanás se puede disfrazar de cualquier cosa, de ángel de luz, de pastor, de apóstol, de profeta. Estaba leyendo la historia de esta falsa profeta Ana Maldonado, ¿no? Ana Maldonado, la esposa de Guillermo Maldonado, que se hace llamar profeta, que Dios le reveló que tenía que dejar a su marido, abandonó a su marido. Eh, Luego Dios le reveló que tenía que casarse con otro pastor, se casó con el otro pastor. Después Dios le reveló que tenía que dejar al otro pastor, dejó al otro pastor.
Después Dios le reveló que tenía que regresar con su marido anterior, con Guillermo Maldonado. Ha regresado donde Guillermo Maldonado. Y ahora anda por las iglesias predicando que ella es profeta. Mira, si ella es profeta, yo soy Napoleón, pues, ¿no? O sea, más mentirosa no puede ser. Más falsa no puede ser. Y lo más triste de todo, como decía mi hijo, sabíamos, porque por este texto que acabamos de leer, que esta gentuza se iba a meter en la iglesia. Pero lo más triste es que haya gente que le crea, ¿no es cierto? Hay gente que le cree, hay gente que la sigue, hay gente que la comprende, dicen, la comprende, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados. Hace unos tiempos atrás prediqué en la iglesia que el que ignora las escrituras es carne de cañón para el diablo. La Biblia dice que en los últimos tiempos el diablo va a tratar de engañar aún a los escogidos. Va a tratar de engañarlos. ¿Ah? A los escogidos. Va a tratar de engañarlos. ¿Quiénes van a ser engañados? Los que ignoran la palabra de Dios. Los que no estudian la palabra de Dios. Los que, dice la Biblia, erráis porque ignoráis las escrituras. Entonces, los ignorantes de la palabra serán la comida del diablo en los últimos tiempos. Y es interesante porque tenemos la oportunidad nosotros de estudiar la palabra, pero para otros no hay tiempo, ¿no? Hay otros que están demasiado ocupados y entonces la pregunta es, ¿qué pasó? Cuando llegue el engaño, llorarán. Entonces, primera advertencia. Luna levantó la mano. Fanny, habla. Sí, solamente quería agregar que exactamente hoy estudié ese versículo con Leo, lo que es el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová, a lo que usted se refiere, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Solo eso quería agregar. Perfecto, gracias. Muy bien. Entonces, eh, ¿qué estamos aprendiendo hasta ahorita del huerto de Edén, de la caída? Punto uno, libre albedrío. Tomamos decisiones y somos responsables. Punto dos, el que determina lo bueno y lo malo es Dios. Por lo tanto, tengo que estudiar su palabra para saber lo que es bueno y lo que es malo. Punto tres, alerta porque el diablo se viste de serpiente, también puede vestirse de ángel de luz y hoy últimamente se viste de apóstoles, profetas y toda esa sarta de estafadores. Otra advertencia, la encontramos en Génesis, en el versículo 1. La serpiente era astuta. La serpiente era astuta. Shari, lee por favor Primera de Pedro 5:8. Cinco, ocho. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y vamos a pedirle a Sebastián. Lee Segunda de Corintios 11:3. Segunda de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Este pasaje es un pasaje muy bonito, porque lo que te dice es que la misma astucia que utilizó el diablo para engañar a Eva, esa misma astucia la quiere utilizar con nosotros para que nuestros sentidos sean extraviados de la sincera
fidelidad a Cristo. La astucia del diablo, o sea, el diablo no es tonto, pues, ¿no? El diablo no es tonto, el diablo utiliza argumentos astutos para poder engañarnos, para poder seducirnos. Y cuando tú estás frente a una persona astuta, tienes que tener muchísimo cuidado. Igual es con el diablo. El diablo no es tonto para seducir. No es que se te presenta como un monstruo, ¿no? Un monstruo de 5 cabezas horroroso para asustarte, ¿no? Porque sabe que vas a salir huyendo. El día en que el diablo quiera presentarse, lo va a hacer con astucia, para engañarte, con astucia. Va a utilizar argumentos. Va a utilizar argumentos que sean fáciles de creer, ¿no? Entonces, la segunda advertencia de este pasaje que acabamos de leer, ten cuidado, porque la serpiente no es tonta, es astuta. ¿Mm? Tercera advertencia. ¿A quién usó la serpiente? A Eva. La serpiente no habló con Adán. Quizás porque él recibió la orden de parte de Dios, ¿no? Quizás porque Adán estaba preocupado en otras cosas. Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17, porque ahí Dios le da a Adán la orden expresa y quiero que la lean para, para que lo entendamos. Vamos a pedirle a Silvia que lo lea. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que él labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podés comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y como vimos en la primera vez, eh, Dios, después de esto, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. O sea que cuando Dios le da la orden, el hombre estaba solo. Después recién viene la mujer. Y entonces Dios le voy a hacer una ayuda idónea. Entonces el diablo no se dirige a Adán, se dirige a Eva. Porque Eva, porque Adán confiaba en Eva. Interesante, cuando Jesús iba de camino a entregar su vida en la cruz, Pedro le aconsejó que no lo hiciera. Pedro. Jesús se voltea y le dice, apártate de mí, Satanás. El consejo vino de la boca de Pedro, uno de los hombres que más amó al Señor. Entonces, si el diablo quiere seducirte, engañarte y por último destruirte, probablemente va a utilizar un intermediario confiable. Un intermediario confiable. Bien, y ahora, volviendo al pasaje de Génesis, capítulo 3, vamos a ver la conversación entre Eva y la serpiente. Ya lo tienen a la mano. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Obviamente el que inicia la conversación es el diablo, ¿no? El que inicia la conversación es el diablo. ¿Cuál fue el error de Eva? Conversar con él.
aceptar el diálogo, ponerse a discutir con el diablo. Por más fuerte que te sientas, si tú permites que el diablo te hable al oído, aunque parezca una conversación inocente, poco a poco va a tratar de seducir tus pensamientos para apartarte de la fidelidad a Cristo. Entonces, cuando tú te pones a conversar con el diablo siempre gana, porque ya le abriste la puerta. Dice la Biblia, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿no? Eh, ustedes saben, ponte a hablar con el diablo y el diablo torcerá la verdad de tal manera que terminarás creyendo. Eh, hay un artículo que dice frases de un seductor, ¿no? Como el hombre tiene una página web y dice que ahí relata su forma de seducir. Y entre las cosas que él le recomienda a los potenciales seductores, dice, tienes que decirle frases como la siguiente. Tu marido no te trata como te mereces. Que ya está, el diablo está sembrándote en el oído. Tu marido no te trata como te mereces. Tu marido se siente demasiado seguro contigo. Interesante, porque esas frasecitas van seduciendo. No es que tu marido se siente seguro, sino que confía en ti, que es diferente. Entonces la enseñanza, el error de la mujer Eva fue ponerse a conversar con el diablo. El segundo error, el diablo siempre te lleva a los extremos. Le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La enseñanza es llevarte al extremo. No comáis de todo árbol del huerto. Vamos a ponerlo en términos modernos. ¿Que ustedes los cristianos no pueden tomar nada? ¿No pueden tomar ni una copa? ¿No pueden hacer nada de esto? Te llevan al extremo. Cuando tú les contestas, la mujer le añade un poquito de dramatismo a la cosa y le dice, no, nos ha dicho que podemos comer de todo, pero del árbol del conocimiento del bien y del conocimiento del mal, no comeremos ni le tocaremos, dice, ni le tocaremos. Ya un poquito más dramática. Y entonces la serpiente la lleva al otro extremo. No moriréis. Primer extremo. Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. Ahora vamos hacia el otro lado. Sí pueden comer y no morirán. Sí pueden comer y no pasará nada. El diablo nos lleva a los extremos, no importa lo que hagas. Acuérdate que no morirás, te dice el diablo. Esta es la misma mentira que acompaña a toda la humanidad hasta ahora. No importa lo que hagas, no morirás. Te lo dice el mundo, te lo dicen los amigos, te lo dice Hollywood. No importa toda la porquería que aceptes en tu vida, no pasa nada. No, nadie se va a enterar, no va a pasar nada. Ni tus hijos se van a enterar, ni tu esposa se va a enterar, nadie se va a enterar. No morirás. ¿Eh? Y el engaño tiene que usar algo para atraerte, pues, ¿no? Y entonces puede ser el dinero, puede ser el placer, puede ser el poder. Lo cierto es que el diablo le dijo a ella, no, 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 entiéndeme. Lo que pasa, ¿no?
Esa es la falsedad del diablo, ¿no? Lo que pasa es que Dios sabe que el día que coman de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ahí está, ¿no? Tendréis la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo. Además van a recibir un ascenso. Dejan de ser creación para convertirse en creador. Y ahí empieza el proceso de caída. Vamos a repasar de estos puntos que acabamos de hablar. Libre albedrío. Dios es el que tiene el derecho de establecer lo que es bueno y lo que es malo. El diablo se puede disfrazar de todo lo que quiera, de serpiente, de ángel de luz o de lo que quiera. La serpiente es astuta, nunca lo olvides. La serpiente utiliza intermediarios confiables. Craso error conversar con el diablo. Y el diablo siempre te va a llevar a extremos para al final mentirte diciendo que no morirás. Y el proceso de caída ya había comenzado. El proceso de caer no es algo de la noche a la mañana, ¿no? O sea, no es que tú te levantas hoy día y te vas a la calle y bueno, y te encuentras en la calle con el pecado y caes. Generalmente el pecado es un proceso que va entrando poco a poco en tu corazón. El proceso lo describe Santiago capítulo 1. Chiqui, por favor, léelo. Santiago 1, versículos 13 al 15. Ya. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 15. Perdón. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Si ustedes analizan los verbos acá, dice, te atraen. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído, tu propia pasión, atraído y seducido. Te atrae, te seduce, y luego es interesante, dice, entonces la pasión, después que ha concebido. Y esta palabra en el griego es quedar embarazado. Es decir, la tentación es producto de tu propia pasión te atrae, tu propia pasión te seduce hasta que quedas embarazado del pecado. Y cuando ya estás embarazado, ya solamente te viene a dar a luz. Y cuando das a luz, el pecado consumado da a luz la muerte. En el caso de Eva, el proceso fue así. Génesis 3:6. Araceli, léelo por favor. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Acá hay cuatro pasos. Cuatro pasos. Primero, el proceso de la caída, en el caso de Eva,
ya ella ha quedado embarazada. O sea, ella ya quedó embarazada. El diablo ya le metió el pecado en el alma. Ella ya quedó embarazada. Porque dice, vio la mujer que el árbol era bueno. Lo que Dios le había dicho que era malo, ahora resulta que es bueno. Primer paso. Lo que la Biblia nos dice que es malo, de repente se convierte en bueno. No es tan malo como lo dice la Biblia. Escuchaba el día de hoy una entrevista a un par de estos jóvenes woke, ¿no? Y la chica decía, no creo en la Biblia porque la Biblia tiene que actualizarse. La Biblia dice que hay muchas cosas que son malas, pero que en realidad no son malas, son buenas, ¿no? Entonces, en el caso de Eva, Eva ya quedó embarazada. ¿Por qué? Porque está mirando lo malo con ojos buenos. O sea, vio la mujer que el árbol era bueno, ya dejó el concepto de Dios y ya asumió su propio concepto. Pero no solamente era bueno, sino que además se convierte en agradable. Es decir, que la idea te empieza a gustar. La idea te empieza a gustar. El pecado que Dios te ha dicho que es malo se convierte en bueno y ahora te empieza a gustar la idea. Es agradable la idea. Y luego dice, y el árbol ahora es codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Qué significa de agradable? Pasa a ser codiciable. Para hacerle ¿Quién está hablando? invítame lo que sigo, el horario. Apaguen su micrófono. Entonces, el árbol de codiciable, de agradable, se convierte en codiciable. O sea, que lo necesito, ya es codicia, ya tengo que tenerlo. Ya. Interesante el proceso, ¿no? O sea, primero, de malo pasa a bueno, de bueno ya la idea me agrada, y ahora tengo que tenerlo, porque ya es codiciable. Pero y no solamente codició, sino que cayó, tomó del fruto y comió. Y lo peor de todo, arrastró a su marido y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Les decía la semana pasada qué habría pasado si Adán no comía, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué habría hecho Dios? No sabemos porque la historia es pura, la historia nos dice que el hombre comió, pero para especular nomás, ¿qué habría pasado si el hombre no hubiese comido? Entonces arrastró. Y esto es el proceso de lo que ocurre cuando nosotros entramos en conversaciones con el diablo. ¿Ah? Cuando le das la puertita abierta, cuando empiezas a conversar con el diablo. Ustedes saben cuántas veces los hombres sabemos de lo que estamos hablando. Recibes por correo electrónico invitaciones de la chica rusa que quiere venir a trabajar a Suiza y que no sé cómo se consiguen los correos. Y entonces te ofrecen, ¿no? Y entonces en el momento en que tú haces clic por curiosidad, en ese instante le abriste la puerta al diablo. En ese momento le abriste la puerta al diablo. Cualquier cosa, cuando el amigo te dice, no va a pasar nada, vamos nomás, tenemos unos amigos que nos están esperando.
y tú te dejas guiar, cuando estás ya involucrado, ya abriste la puerta, dejaste que el diablo meta la cola. Bien, ahora, 6 consecuencias de la caída. ¿Qué hora es? 20:50. No me va a dar. Bueno, vamos a empezar con algunas. Son 6 consecuencias. ¿Ya? La primera consecuencia, Génesis 3:7. Hugo, por favor, léelo. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces co- eh, cosie- cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La primera consecuencia es que perdieron su inocencia. Supieron que estaban desnudos. Quisieron cubrir su desnudez con hojas de higuera. ¿Cómo? ¿Qué tamaño de hojas habrán sido, no? O sea, ¿de dónde sacaron hojas de higuera para cubrir su desnudez? Comienzan a avergonzarse de sus propios cuerpos, ¿no? La segunda consecuencia está en el versículo 8. Mario, lee por favor el versículo 8. Sí. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. La segunda consecuencia es que se esconden de la presencia de Dios. ¿Cuánta gente ha pasado por la iglesia de nosotros que ha desaparecido? Es decir, gente que venía a la iglesia hasta que encontraron un novio. No era creyente, no estaba convertido. Entonces, por vergüenza, se alejan del Señor, ¿no? Eh, la primera cosa que haces tú cuando estás en pecado es que te escondes de Dios. No quieres escuchar su palabra, no quieres asistir a la iglesia, no quieres congregarte, no quieres orar, te escondes de Dios por tu pecado. Tercera consecuencia, versículos 9 al 13. Delia, léelo por favor. Ya. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces, la tercera característica o la tercera consecuencia de la caída es que le echamos la culpa a los otros. El proceso de caída siempre culpa a los demás. Siempre culpa a los demás de mi caída, ¿no? Cuarta consecuencia, Génesis 3:14 al 19. Judith, ¿puedes leer? Creo Sí, que sí Judith puedo lo leer. podía leer. Lee. A ver, espérense.
14, ¿no? 14 al 19. Ya, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y el polvo volverás. Muy bien. La cuarta consecuencia de la caída es la maldición. Acabo de terminar, ya en estos días les voy a presentar una nueva canción que he escrito, basado en uno de los textos que yo les compartí. Les dije que Dios nos creó para bendecirnos, ¿no? Dios nos creó para bendecirnos, ¿no? Eh, la letra de la canción dice, Dios nos creó y nos bendijo porque nos creó para bendecirnos, porque Dios quería un linaje de los benditos de Jehová. Y en este momento, la bendición de Dios ahora se convierte en maldición. A la serpiente la maldijo, a la mujer la maldijo, y toda la disculpa que la mujer dio no sirvió para nada. Disculparse delante de Dios, presentar excusas delante de Dios, no te libera. Y al hombre tampoco. Podríamos pasar todo el tiempo discutiendo quién tuvo la culpa. Si fue la mujer, o si fue el hombre, o la serpiente, y de quién era la culpa. Eso no sirve. No sirve para nada. ¿Por qué? Porque igualito los tres cayeron en desgracia, ¿no? Quinta consecuencia. Génesis 3:21. Ah, Luz María, ¿puedes leer? Sí. Ya. Génesis Y 3:21. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y la quinta consecuencia es que Jehová Dios tuvo que sacrificar animales para vestir a los hombres. ¿Qué tal? Las consecuencias a veces afectan a seres inocentes. Nuestras maldades, nuestros pecados, a veces no solamente mueres tú, sino que matas a los que están a tu alrededor. Sexta y última consecuencia. Carolina, ¿tú puedes leer? No. Hola Carlitos, lo que pasa es que estoy con un resfrío terrible. Ok. Estoy, sí, Ya. fatal. Gracias. Tranquila, tranquila, no te preocupes. Mónica, lee tú. Génesis 3:22 al 24. Si no, yo leo, Carlos. Ya, lee. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre.
Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, el hombre, la sexta consecuencia es que perdió acceso al árbol de la vida, ¿no? Gracias a Dios, hemos hablado de este tema antes. En Apocalipsis, en el último capítulo, el hombre recupera el acceso al árbol de la vida. Lo que perdemos en Génesis, lo recuperamos en Apocalipsis por la gracia de Dios. Ahora, para terminar el estudio de hoy, vamos a leer Romanos 5:12. Yo tengo una pregunta. Sí, Ese árbol de la vida, sí, ¿siguió creciendo? ¿Siguió estando ahí? No se sabe. no se sabe. De De repente está repente está por escondidito. ahí, Claro, perdido. está escondidito. Romanos 5:12. Fanny. Sí, un momento, por favor. Romanos 5:12. 5:12. Sí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así es, ¿no? Es decir, la situación espiritual de la caída terminó siendo hereditaria. Y no solamente hereditaria, sino justa. Porque no solamente nacemos en pecado, sino que además cometemos pecado. Porque nacemos en esclavitud. Entonces, por esclavitud, pecamos. Y al momento de pecar, ya nos hacemos merecedores de la condenación. Pero, Romanos 5, versículo 17 al 21, nos dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Esa es la preciosa obra de Cristo en la cruz. ¿Ok? Bueno, hemos estudiado, ahora les voy a mandar el material para que lo repasen. ¿Alguna pregunta? Sí, señor. Quiero A ver. preguntarle algo precisamente sobre la serpiente. ¿Cuál es el significado real de la serpiente? O sea, ¿por qué se toma la serpiente como, a ver, como entrada hacia el mal? ¿Por qué no por qué ese animal? ¿Hay Por algo el así relato de especial? Génesis. ¿Ah? ¿Alguna especial? No, por el relato de Génesis. O sea, si el diablo hubiese utilizado otro animal, entonces ese animal estaría maldito. Y lo usaríamos a ese animal como ejemplo. El diablo utilizó la serpiente y por eso se utiliza la serpiente como señal de maldad. Eh, Otra perdón, pregunta, pastor, y discúlpeme. Cuando Pedro
le dice a Jesús que no se presente y le dice a Jesús que salga Satanás. No, hombre, Ajá, Pedro lo estaba diciendo porque era su gran amigo, porque era su hermano y le estaba, o sea, yo lo tomo desde este punto, dice, no, pues ¿cómo se va a presentar para que lo maten si sabemos que lo van a matar? claro, No claro, fue algo como más de sentimiento, hasta se mete el diablo, hasta nos maneja los sentimientos, claro, nos porque maneja el corazón. lo que pasa es que en ese momento Pedro, si bien es cierto, es una reacción humana para proteger a su amigo, está perdiendo de vista el plan de salvación. A ver, te voy a leer el pasaje que acabamos de leer. ¿Ah? Dice, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, la muerte de Cristo implicaba la justificación de los hombres que habíamos recibido por herencia la maldad de Adán. Pedro perdió de vista eso. Pedro perdió de vista el plan de Dios y solo se dejó llevar por sus sentimientos. Y eso nos enseña que a veces nuestros sentimientos no son la voluntad de Dios. Y debemos someter nuestros sentimientos a la voluntad de Dios porque podemos equivocarnos. ¿Qué pasa cuando Dios te dice, no hagas esto y tú quieres hacerlo? Cuando lees en la Biblia, por ejemplo, que cómo debes criar a tus hijos, ¿no? Y tú porque amas a tus hijos, no los disciplinas. Pero la Biblia dice que nosotros, al Dios al que ama, disciplina. Debemos disciplinar a nuestros hijos. Y si tú por amor no lo disciplinas, le estás haciendo un daño. Por eso tenemos que someter nuestros sentimientos a la voluntad y la soberanía de Dios. Interesante, ¿no? Sí, Shari. Carlitos, sí. Bueno, yo quería comentar algo que yo relaciono a la serpiente, por lo que decía Hugo, con el pecado, por todas las características que tiene la serpiente, ¿no? La serpiente es fría, es astuta, como dices, es rastrera y va muy despacio, ¿no? Muy suave, muy lento, no la escuchas. Ah, Otra cosa es que dice que hipnotiza a los animales para poder captarlos, ¿no es cierto? ya. O sea, para comerse a su presa, las hipnotiza. Entonces, es como es eso que sucede con nosotros. El pecado nos convence, o sea, nos provoca, es todo eso. Creo que todas las características de ese animal, de esa serpiente, es lo que tiene el pecado. Sí, Eh, Esa es la forma como yo lo relaciono, ¿no? Y sí, creo que sí. es lo que da a entender el Señor. Yo me estoy preparando porque voy a utilizar esa frase muchas veces ahora que voy para Lima. Cuando me vengan a ofrecer mi chicharrón y todo, voy a decir, apártate de mí, Satanás. Bueno, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por lo que hemos aprendido. Señor, gracias por este estudio y por lo que nos enseñaste. Son bastantes aspectos que hay que meditar. Permítenos, Señor, ir asimilando todos ellos en la vida. Enséñanos a profundizar en tu palabra y aprender de ella. Y gracias, Señor, porque todo lo que perdimos por la caída de Adán y Eva, lo recuperamos por la muerte de Cristo en la cruz. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, que Dios les Amén. bendiga. Próxima semana nos vemos a la misma hora. Chao, Muchas Cuídense. chao. gracias. Chao, Buenas chao. noches. Muchas Gracias. Chao, gracias. gracias. Chao.